Voy a compartir entonces la pantalla para que ustedes puedan seguir la lectura también de el mensaje número 22 del pastor Alonso Trevor Jones. Denme un momento. Ahí está. Ok, supongo que se está viendo. Me aparece el mensaje de que ya pueden ver. Sí, ¿Sí? se Ok. ve. Entonces, un pequeño resumen. Hay dos ideas que yo registré respecto de este mensaje de la primera parte. Y la primera de ellas es que el poder de Dios siempre está ligado al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hablamos de contar con el poder del Señor o de tener su carácter o de tener su compañía, etcétera, etcétera, cualquier cosa que le pertenezca al Señor y nosotros queramos contar con eso, deberíamos tener siempre presente que el Señor no puede separarse de su poder, ni de su espíritu, ni de su carácter, ni de su gloria, etcétera. O sea, lo que nosotros estamos pidiendo cuando pedimos al Señor su espíritu, cuando pedimos tener su carácter en nosotros o contar con su poder, lo que estamos pidiendo al Señor es que Él mismo venga a nosotros. ¿En qué manera? ¿En qué forma? Bueno, sabemos que es de una manera espiritual. Pero aunque nosotros digamos de una manera espiritual, no somos capaces de comprender plenamente cómo eso sucede. Pero ya hemos aprendido bastantes veces, el pastor hace mucho énfasis en eso, de que la comprensión intelectual de las cosas de Dios no siempre es necesaria para poder creerlo y para poder ser partícipes. Ahora, la presencia del Señor se nos promete. El Señor Jesús habló bastante acerca de la manera como Él vendría a hacer habitación en nosotros. Y entonces nosotros deberíamos recordar siempre que el Señor en persona, espiritualmente, viene a nosotros, a estar con y en nosotros, a través del Espíritu Santo. Ahora, eso cambia un poco las perspectivas, porque ya transforma al Espíritu del Señor o el poder del Señor o su gracia, su carácter, etcétera, lo transforma en una compañía personal de Él. No es simplemente contar con una herramienta que viene de parte del Señor, sino que estamos con el Señor mismo. Y eso nos da un sentido de nuestra relación con Él y con cualquiera de sus dones. Es el Señor el que gobierna nuestra vida. No somos nosotros los que gobernamos al Señor ni a ninguna de sus características. Es Él el que nos gobierna. Estar junto al Señor, estar con la presencia de Cristo en nosotros, nos da un sentido de, ¿cómo decirlo? Nos pone en el lugar que nos corresponde, ¿ok? Y en la actitud que nos corresponde. ¿Ok? Ese es el primer punto. El segundo punto es que la gloria de Dios es vista por Él y es mostrada por Él. No nos corresponde a nosotros ser jueces de la gloria. Esto es importantísimo, hermanos.
Porque nosotros siempre estamos hablando aquí acerca de cómo el Señor ha de manifestar su carácter en su pueblo. Y cómo, cuando su pueblo quede sellado, se manifestará aquella promesa que el Señor hizo acerca de que tendría un pueblo sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, y que ese pueblo representaría de manera fiel, de manera perfecta, la limpieza, la pureza del carácter de Dios. Ahora, no nos corresponde a nosotros juzgar la manera en que ha de manifestarse eso. Lo que a nosotros nos corresponde es creer lo que Dios nos ha dicho. Pero hacernos preguntas, por ejemplo, de si yo ya estoy en esa condición o no, o si tal o cual hermano o hermana ya lo habrá alcanzado o no, o si los que predican estas cosas ya se creerán o no se creerán limpios, etcétera, etcétera, hermanos, eso no nos corresponde a nosotros. La manifestación de la gloria de Dios en su iglesia, en su pueblo, es algo que el Señor se ha propuesto y Él lo logrará. Nosotros solamente estamos aquí para creerlo y para recibirlo y para vivirlo. Pero probablemente nosotros no seamos capaces de juzgar perfectamente esa condición. ¿Y por qué lo digo? Porque la Biblia y el espíritu de profecía abundan en momentos en donde los hijos de Dios reconocen su indignidad. Y los hijos de Dios no son hipócritas, porque es cierto que muchas veces los cristianos reconocen su indignidad y dicen, no, yo soy sucio, yo soy indigno, pero lo dicen de la boca para afuera nomás. En cambio, los verdaderos hijos de Dios verdaderamente sienten que son indignos y no se sienten ni limpios, ni puros, ni santos. No se sienten así. Se nos ha dicho, ¿no es cierto?, en el espíritu de profecía que mientras más cerca estemos del Señor, nuestra conciencia de nuestra propia condición será más clara y menos dignos nos sentiremos al compararnos con la gloria de Jesucristo, al comparar el yo con su gloria, al comparar el yo con su gloria. Lo natural es que nosotros nos sintamos indignos y llenos de inmundicia. Entonces se dan cuenta que no somos nosotros los mejores jueces de qué condición hemos alcanzado, o si el Señor ya nos ha limpiado totalmente o no. A nosotros solamente nos toca creerlo. Nosotros nos toca creer que el Señor terminará en nosotros la buena obra que Él empezó, pero no dictar nosotros sentencia acerca de si ya hemos o no hemos alcanzado cierta condición, o esto o lo otro. No. Los hijos de Dios nunca reconocerán su propia santidad. Los hijos de Dios no se creen santos. No se creen santos. Dios los declara santos. Dios los declara santos. Pero los hijos de Dios no se creen santos. Y me estoy refiriendo a la santidad en el sentido de no tener pecados guardados y de haber sido completamente limpiados del pecado. A esa santidad me refiero, no me refiero a esa santidad, ese concepto de santidad, ¿no es cierto?, de ser apartado para un uso especial y todo eso, no. Me refiero a haber sido completamente limpiados, no solo de una manera legal, sino también de una manera completa, experimental.
¿Ok? A nosotros no nos corresponde estar reconociéndonos como limpios, como perfectos. Eso no es parte de nuestra labor. ¿Ok? Dicho esto, entonces, continúo la lectura. Dice, sigamos leyendo de ese versículo, y ese versículo con que había comenzado el mensaje el pastor. Dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Gracias al Señor por ello. ¿Cuál es la finalidad? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Os ha concedido la luz del conocimiento de su gloria? Sí. ¿Estáis seguros? Sí, dice la congregación. ¿Acaso no ha nacido sobre vosotros y sobre mí la gloria de Jehová? ¿No lo ha hecho él no lo ha hecho en cada cual y en cada uno de nuestros corazones? ¿No ha brillado esa luz que Dios mandó que brillara? El texto sigue así. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquel que es capaz de mirar al rostro descubierto la faz de Jesús, aquel que puede dar a Dios las gracias de todo corazón porque haya hecho nacer sobre él su gloria, puede estar seguro de que Dios hará que esa gloria divina sea vista sobre él. Así es, hermanos. Ojalá que cada uno de los presentes aquí pudiera levantar su rostro descubierto en dirección hacia ese glorioso rostro que resplandece lleno de gracia sobre cada ser humano y que nos ha salvado de nuestros pecados, transformándonos de gloria en gloria en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, el Espíritu ha descendido sobre los que son capaces de mirar al rostro de Jesucristo. Y ese Espíritu Santo que Dios da a quienes miran el rostro de Cristo, nos transformará en su misma imagen y veremos reflejada su gloria, y la verán también los demás. Es así, hermanos, y esta noche debiéramos recibir la promesa del Espíritu por la fe. Moisés estuvo en cierta ocasión con el Señor en el monte, y al regresar le resplandecía el rostro con la gloria de Dios. ¿Qué conocimiento tenía Moisés de ese resplandor? Ninguno. La piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios, pero Moisés no lo sabía. Interesante, ¿no? En Moisés podemos ver entonces un símbolo de lo que habíamos dicho antes. Dice, aunque Moisés lo ignoraba, para el pueblo era evidente. ¿Se debía a la fe que poseían aquellos que veían la gloria en el rostro de Moisés? No, era la fe de Moisés la que permitía que su rostro brillara. Y aunque él mismo no era consciente del hecho, hasta los incrédulos que lo contemplaban podían ver el resplandor. Esteban compareció ante el Sanedrín, que estaba compuesto por hombres con corazones enemistados contra Dios y contra su Cristo. No obstante, su rostro brilló con la gloria de Dios, tal como si se tratara del rostro de un ángel. Lo vieron todos los que estaban en el consejo. ¿Era Esteban consciente de ello? No, no era la gloria de Esteban. Él no tenía nada que ver con el origen de aquella gloria. Dios estaba allí en aquella presencia. Por la gran fe que Esteban tenía en Jesucristo y porque estaba mirando la faz de Jesucristo por la fe, con su rostro y su corazón descubiertos, y al hacer así nació sobre él la gloria del Señor, de forma que tanto los paganos como los que eran peor que paganos, los inicuos fariseos, pudieron ver sobre él la gloria del Señor. Hemos visto en nuestro estudio que la obra consiste hoy exactamente en lo mismo, a lo que se entregaron los apóstoles. Cuando esa promesa del Espíritu vino sobre el pueblo, Dios manifestó su propio poder,
a su propia manera, según su voluntad, sobre los suyos. Esa es la forma en que volverá a hacerlo. Leamos de nuevo el versículo. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Nunca lo olvidéis. ¿Cómo podríamos hacerlo, dado que es un hecho? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la meditación del viernes de noche vimos que la forma en que obtenemos la justicia de Dios por la fe de Jesucristo es mirando al rostro de Jesús. Y mientras lo miramos, recibiendo más y más de esa justicia, siendo modelados cada vez más según su imagen, la ley de Dios está allí en toda su gloria, testificando que es ahí donde debemos mirar. Vimos también que esa es la obra de los ángeles en el cielo. Sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, cuando nos unimos a la compañía de los ángeles, mirando a donde ellos miran, recibiendo lo que ellos buscan recibir, y la ley testifica que es nuestro, ¿por qué no habría de cubrirnos esa bendita compañía? Esa es la protección que Dios dispone sobre su pueblo. Así pues, lo que se requiere es la fe que dirige el rostro al de Jesús. Y no es por nuestra bondad, sino por nuestra necesidad. Con permiso del predicador, el profesor Prescott leyó lo siguiente. Antes de leer lo que el profesor Prescott leyó, me gustaría, hermanos, hacer un énfasis sobre esto. Miren qué importantes palabras. Dice, y no es por nuestra bondad, sino por nuestra necesidad. Hermanos, nosotros no vamos al Señor por algún derecho que hayamos adquirido nosotros. Nosotros vamos al Señor por los derechos que adquirió Jesús y porque nosotros lo necesitamos. Y Él, amándonos, suple nuestra necesidad. Pero no es en ningún caso porque nosotros de alguna manera merezcamos lo que Dios nos da. De ninguna forma. Bueno, aquí está lo que el profesor Prescott leyó. Dice, el brazo del infinito sobrepasa las almenas del cielo a fin de tomaros de la mano con fuerza. El poderoso ayudador está cercano, a fin de auxiliar al más errante de los humanos, al más pecaminoso y desesperado. Mirad hacia lo alto por la fe, y la luz de la gloria de Dios brillará sobre vosotros. El predicador retomó la palabra, dice, desconocía esa cita, pero hermanos, podemos estar muy agradecidos porque el Espíritu de Dios nos guíe hoy a esto. Y no olvidéis ese pasaje que por tanto tiempo hemos dejado aparcado y que ahora viene exactamente al punto. Dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya hemos estudiado antes que la justicia de Dios, aparte de la ley, es testificada por la ley. Yo espero que recuerden, hermanos, aquel estudio que dedicó el pastor justamente a ese asunto de cómo la ley, luego de haber ido nosotros a Cristo, ahora viene a testificar
de la justicia de Dios. Dice, pero el texto no termina ahí. Testificada por la ley y por los profetas. No olvidéis ni por un momento, no dejéis de recordar constantemente que allí donde esté la justicia de Dios que se obtiene por la fe de Jesucristo, los profetas de Dios estarán en aquel lugar, dando testimonio a aquel que la posee. Amén, dice la congregación. Esto significa ahora, pues, es ahora cuando nos llega. Así pues, me alegro de que el Espíritu de Dios nos haya llevado al punto de esta manera, y de que su profeta testifique de que el hecho es verdadero, y por lo tanto, de que en eso tenemos la verdad tal como es en Jesucristo, brillando desde su rostro. Aquí dice, por petición de algunos, se volvió a leer el texto de Elena White, el que había leído el hermano Prescott. Bueno, dice, por lo tanto, hermanos, levantad vuestras cabezas, habiendo visto las señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de gentes. Levantad vuestras cabezas, gozaos, porque vuestra redención está cerca. Levantad vuestra vista, porque eso viene solamente mirando al rostro de quien lo ha prometido. Necesitamos mirar hacia arriba, pues eso trae la justicia, la gloria de Jesucristo, y es esa gloria la que nos hace inmortales. Ahora bien, esa misma gloria es también la que consume. Debemos mirar a lo alto. El Señor quiere que lo hagamos a fin de recibirla, y quiere que lo hagamos antes de su gran día, a fin de que podamos entonces mirarlo. Miren qué interesante. Hemos de ver la gloria del Señor antes de que el Señor aparezca en su segunda venida. Dice, el Señor quiere que levantemos nuestras miradas y nos dice con qué propósito. Mirad y alzad vuestra mano por la fe, y Él la tomará. Permitidle que lo haga. Entonces, cuando Dios toma esa mano de la fe, os sostendrá a vosotros y a mí con mayor seguridad que si nos fuera posible alcanzarlo, y fuéramos nosotros quienes nos asiéramos de su mano. Es así como solemos llevar a nuestros niños. Somos nosotros quienes los tomamos por la mano, de forma que cuando tropiezan, no caen. En otras ocasiones, son ellos los que han tomado nuestra mano, y al llegar la dificultad, tropiezan y caen. Demos gracias a Dios por decirnos, yo, Jehová, te sostendré por la mano. Isaías 42, 6. Aunque tropecemos, no somos desechados. Alabado sea Dios, dice la congregación. Grande es su bondad. Se pidió permiso para leer el texto. El siguiente texto dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Permitidle que sostenga vuestra mano. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. ¿Cuál es su gloria? Asegurémonos de saberlo. Este es un mensaje que recibimos hace ya algún tiempo. Se lo encuentra en la página 16 del Bulletin. Dice, la obra será abreviada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo a otro del mundo. Es la gloria de Dios
que finaliza la obra del tercer ángel. Por lo tanto, la gloria es su justicia, su bondad, su propio carácter. ¿Cuál es el único lugar en el que podemos ver justicia? En el rostro de Jesucristo, dice la congregación. Al mirarlo, ¿qué efecto tiene en nosotros? Nos cambia en su misma imagen, nos transforma en su misma imagen, de justicia en justicia, de gloria en gloria, de carácter en carácter, como por el Espíritu del Señor. Bien, levantaos y resplandeced, porque sobre vosotros ha nacido su luz. Ese es el mandamiento del Señor. Esa es la razón por la que dije al principio que este es el mensaje para nosotros a partir de ahora, para todo el que lo reciba. Significa, de hecho, lo mismo que hace 4 años, solo que con mayor esplendor, con mayor poder. Ahora, con la fuerza acumulada de 4 años en acción, Dios lo pone ante su pueblo. La propuesta vuelve a ser: levántate, brilla, porque ha nacido tu luz, y la gloria del Señor es sobre ti. ¿Quién va a hacerlo? Yo, dicen numerosas voces. Bien, hacedlo. ¿Por cuánto tiempo lo vais a hacer? Por siempre, dice la congregación. ¿Con cuánta constancia? Constantemente. Os digo, hermanos y hermanas, los que hagan así conocerán un poder subyugante en sus vidas, como el que nunca antes tuvieron. Esa sencillez de espíritu y esa humillación del alma darán al espíritu la ocasión de obrar en su propia forma prodigiosa. Es ahí donde estamos. Así pues, levantaos y brillad, pues ha llegado vuestra luz, y ha nacido sobre vosotros la gloria del Señor. Leo de la página 137 del Boletín. Para aquel que se goza por recibir sin merecerlo, para el que siente que nunca podrá compensar un amor como ese, para el que desecha todo pensamiento de incredulidad y acude como un niñito a los pies de Jesús, todos los tesoros del amor eterno le son le son el permanente don gratuito, eso dice. Entonces, para aquel que se acerca a Jesús con esa actitud, ¿sí?, por recibir sin merecer, para el que siente que nunca podrá compensar, para ese que se acerca como un niñito a los pies de Jesús, dice, todos los tesoros del amor eterno le son el permanente don gratuito. Todos esos tesoros son un don eterno y gratuito para todos aquellos que no tienen nada con qué obtenerlos. El Señor dice que son míos. Yo sé que es así, pues así lo afirma Él, y le daré gracias sin cesar. Hay otro texto espléndido en Isaías 52:1, que viene al punto. Leámoslo. Despierta, despierta. Hemos estado durmiendo, ¿no es cierto? Sabéis que es así. Despierta, despierta. Vístete de poder, Sión. ¿De qué se ha de vestir? De poder. Examinando la situación en la que estamos, hemos llegado a la conclusión de que necesitamos poder. Necesitamos una fuerza mayor que la acumulación de todo el poder que este mundo conoce. Por lo tanto, si necesitamos poder, necesitamos ese mensaje ahora mismo. Vístete de poder, Sión. Vístete tu ropa hermosa, Jerusalén. ¿Cuál es la ropa hermosa? La congregación responde, la justicia. El lino fino son las acciones justas de los santos. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos.
Apocalipsis 19:7. Tal es la justicia que viene por la fe en Jesucristo. Leo una palabra que el Señor nos ha dirigido en esta asamblea. En el boletín, página 408. Dice, en este tiempo ha de ponerse la iglesia las hermosas vestiduras. Cristo, nuestra justicia. Bien, ahí está. Vístete tu ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa. ¿Con qué propósito se ha de vestir así? ¿A dónde va? Se dirige a casa, a la cena de bodas. Gracias al Señor. Los que acudían a esas fiestas de boda en los tiempos de los apóstoles, habían de vestir ropas preparadas por el patrón de la fiesta. Y el Señor hace aquí lo mismo. Amén, dice la congregación. Hermanos, agradezcamos al Señor, estémosle siempre agradecidos. Pero lo anterior es solo una parte. Ante nosotros está lo que me parece la más bendita promesa que vino jamás a la iglesia adventista del séptimo día. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Gracias al Señor, a partir de entonces Él nos va a librar de quienes no están convertidos, de aquellos que vienen a la iglesia a obrar su propia injusticia y a crear división. Se acabaron las pruebas para la iglesia. Gracias al Señor, los chismosos y difamadores desaparecieron. La iglesia tiene ahora un tema mucho más importante del que hablar. Se puede entregar ahora la salvación de los hombres y mujeres caídos. En Jesucristo tendrán una bondad, un gozo, una santidad y una gloria de las que hablar. Hechos reales de cuya veracidad conocemos. Se trata de una promesa espléndida. ¿Veis cuál es la única forma en que puede hallar cumplimiento? Cuando salgamos de este lugar, no sabiendo nada sino a Cristo, y a Cristo crucificado, rehusando saber nada diferente a eso, rehusando predicar nada que no sea eso, dependiendo de su poder, de su gloria, sabiendo que ha venido y que nos ha ordenado que brillemos, entonces podrá hallar cumplimiento. ¿No comprendéis que nadie lo alcanzará, a menos que lo haga de corazón, con un corazón convertido? ¿Comprendéis que vosotros mismos sabréis que los que acudan están convertidos antes de que entren a formar parte de la iglesia? Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo, dice la promesa. Hermanos, yo no sé si todos están captando la idea, pero lo que está haciendo el pastor es aplicar esta promesa a un momento en el que la iglesia contará con la unción del Espíritu Santo. Y en ese tiempo, hermanos, esas promesas son hermosas. Esas promesas están en los profetas del Antiguo Testamento. Esas promesas dicen que ya nadie enseñaría a su compañero, diciéndole conoce a Jehová, porque todos me conocerán, dice el Señor. ¿Se imaginan, hermanos, aquel día cuando estemos seguros de que los que pertenecen verdaderamente al pueblo de Dios estaremos reunidos y ya no tendremos que estar lidiando con la falta de conversión? Ya no tendremos que estar lidiando con la falsedad, la hipocresía, la corrupción, la apostasía. Cuando la iglesia del Señor haya sido limpiada por el Señor. Bueno, sigue diciendo, hay algo que decir en este punto. Una vez que Dios haya concedido a su iglesia
la gracia de su poder y gloria. El poder del Espíritu, el lugar más peligroso en todo el mundo para un hipócrita, será precisamente la iglesia. Ananías y Zafira lo pretendieron, y la lección quedó registrada para beneficio de toda persona a partir de entonces. No hay lugar en la iglesia adventista del séptimo día para los hipócritas. Si su corazón no es sincero, se encuentra en el sitio más peligroso de cuantos pudieran ocupar en este mundo. Así, los que no quieran avanzar en esta obra, harían mejor en abandonarla del todo. Es peligroso permanecer aquí sin estar dispuesto a avanzar, y ciertamente no podemos avanzar sin tener la gloria del Señor y su luz brillando en el corazón y en la vida. Hemos de ser llamados a comparecer ante reyes y autoridades, y habremos de enfrentar las opresiones y maldad de perseguidores que disponen su veneno contra los que aman al Señor. Despierta, despierta, vístete de poder, Sión, vístete tu ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Se proclama ahora libertad a los cautivos. Alabado sea el Señor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar... Me perdí, perdón. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Isaías 61, 1 al 3. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová. De balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Isaías 52, 2 y 3. Eso se ha cumplido, porque así dijo Jehová el Señor. Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Isaías 52, 4. ¿Qué hizo entonces el Señor? Congregación responde, lo liberó. Exactamente. Según eso, ¿en qué punto se aplica? En el tiempo de la liberación. Por lo tanto, hemos alcanzado ese tiempo. Hemos llegado al tiempo de la opresión y por consiguiente también el de la prodigiosa liberación de Dios. Así pues, aumente la opresión en intensidad, avívese aún más la hoguera. Eso es solo indicativo de que la liberación está mucho más cercana, gracias al Señor por ello. Y ahora Jehová dice, ¿qué hago aquí, ya que mi pueblo es llevado injustamente? Los que de él se enseñorean, lo hacen aullar y continuamente blasfeman contra mí, contra mi nombre todo el día, dice Jehová. ¿Cuál es su nombre? Yo soy el que soy. No es solamente que van a saber sobre él, sino que van también a saber que él es quien es, y él es el Todopoderoso. Y su pueblo, conociendo su nombre, el Todopoderoso, conocerá su poder manifestado en ellos, para ellos, a ellos y a través de ellos. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, porque yo mismo, que hablo, he aquí estaré presente. Es el mismo quien habla ahora. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las nuevas del bien,
del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Exáltense los reyes, poderes y gobiernos y estados tanto como quieran. Dios os ha dado a vosotros y a mí un mensaje para el pueblo. Tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, a una voz gritarán de júbilo. Ya hace tiempo que nos dijo que los redimidos entraríamos a Sión cantando. Ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Mientras miramos al rostro de Jesucristo y su luz brilla en nuestras mentes y corazones, no tendremos problema alguno en ver ojo a ojo. Aunque unos y otros estuviéramos en lugares distantes del mundo, existirá esa comunión en las ideas y en la verdad que ligará nuestros corazones a todo lo ancho de la tierra. Dios está en ello, y esa es la razón por la que sucederá. Él lo hará posible. Ningún otro poder en el universo podría lograrlo. Cantad alabanzas. ¿Qué habría de impedirlo? No hay necesidad de una reunión especial para ello. No es necesario que demos saltos de gozo, ni que golpeemos los bancos y las sillas. Se trata del gozo del Señor y no de fanatismo. No es ningún sentimiento provocado por actitudes como las descritas. Cantad alabanzas, alegraos juntas, ruinas de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha consolado a su pueblo, ¿no es así? Alabémosle por su consuelo. Jehová desnudó su santo brazo, se apresta ahora a cierta acción. Cuando alguien tiene pendiente una tarea y comienza a subirse las mangas, podemos saber que se dispone a la obra. El Señor nos presenta esta figura familiar para mostrar la prontitud con que va a proceder. Y eso se aplica al tiempo presente. Ha descubierto su santo brazo, se ha arremangado, por así decirlo. Ha iniciado una obra tan sobrecogedora como aquella en los días de Samuel, cuando dijo a Elí: yo haré una cosa en Israel que a quien la oiga le zumbarán ambos oídos. Asegurémonos esta vez de que nuestros oídos vibren de gozo. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí. Eso significa romper amarras con este mundo. ¿Lo habéis hecho? ¿Os habéis apartado? ¿Os habéis desprendido de lo terreno? La congregación de ese entonces dice sí. Y hermanos, ¿lo hemos hecho nosotros? Hermanos míos, antes de seguir, ya estamos por terminar, me gustaría decirles que las promesas del Señor que estamos leyendo, aunque nos hagan emocionarnos de gozo, deberíamos tener siempre presente que son promesas hechas para aquellos que verdaderamente las reciben por la fe. Es decir, para aquellos que, creyendo lo que Dios dice, se disponen a ser partícipes de las cosas que Dios manda, sabiendo que no tienen poder en sí mismos. Pero por esa misma fe el Señor los capacita, los fortalece y avanzan de fe en fe, como lo hizo Abraham, que era incapaz, era vil en su propia humanidad. Sin embargo, por el poder que el Señor le concedió a través de la fe, Abraham se fortaleció y obedeció cada una de las cosas que el Señor le mandó. Hermanos míos, lo mismo pasa con nosotros en nuestro tiempo. Nosotros podemos vibrar con estas promesas, pero si nosotros no estamos viviendo las cosas que Dios nos ha ofrecido, lamentablemente, hermanos, nuestra sonrisa un día se va a borrar del rostro cuando nos demos cuenta de que hemos estado esperando promesas que no se cumplen por la simple y sencilla razón de que nos hemos dedicado a creer solamente la parte que nos gustaba, la parte que nos era atractiva,
la parte de la liberación, del poder, del gozo, del salto, de la alegría y del canto. Pero no nos gustó obedecer y creer estas partes, como la que dice, apartaos, apartaos, salid de ahí. Hermanos míos, no permitamos que las cosas del mundo nos sigan amarrando. No lo permitamos. Vamos cortando las amarras. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros sabe cuáles son esas amarras que todavía nos atan. Cada uno lo sabe, hermanos. Dice, ¿os habéis desprendido de lo terreno? ¿Está el mundo sometido bajo vuestros pies? Sabéis lo mismo que yo, que cuando nos separamos de todas las cosas de este mundo, Dios puede darnos y nos da la conciencia de algo que supera en valor a todo lo que este mundo encierra. No toquéis cosa inmunda. Eso recuerda lo que leemos en 2 Corintios 6, 17 al 18. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo. Isaías 52, 11 y 12. El Señor no tiene prisa, no conoce la premura, actúa en el tiempo oportuno y dispone de todo lo que precise. El que cree no sufrirá apresuramiento. Otras traducciones alternativas son no será avergonzado o no será confundido. Nada le hará perder la compostura. Ciertamente seréis llamados a lugares azotados por las abrumadoras tormentas de voces y lenguas provenientes de todas direcciones. No necesitáis perder la compostura, ni caer en el apresuramiento. No es el momento para salir corriendo, presas del pánico. Al contrario, el Señor nos ha puesto en el mundo para que permanezcamos en él, por tanto tiempo como sea esa su voluntad. No saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros, y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. Magnífico prospecto, Él es la vanguardia, y también la retaguardia, una buena compañía en la que militar. Hermanos, ese es ahora el mensaje. Es el mensaje que desde aquí hemos de llevar, y nadie debiera permitirse salir de aquí sin hacerlo. No salgáis de aquí en tal condición, como nos exhortó el Espíritu del Señor, que nadie se vaya sin la certeza de esa presencia permanente, el poder del Espíritu de Dios. Nadie tiene por qué resultar privado de él, pues se lo obtiene y mantiene precisamente por la fe en él, a cuyo rostro miramos para recibir por la fe la justicia de Jesús, y eso con la finalidad de estar en disposición de recibir el Espíritu de Dios por la fe.